Boreal Televisión presenta. Sí, estamos de regreso con ustedes ahora en el Café con Leche, que es el cierre de este bloque informativo de Boreal Televisión. A propósito del tema que estábamos tratando en el programa anterior, hay una noticia que también debe ser dada a conocer, que es la entrega de los hermanos Alberto de Jesús Polanco, el Prieto de Jesús, y Alberto Emmanuel de Jesús Polanco, conocido como Manny, residentes en 2 torres de apartamentos de Cerro Hermoso y los Álamos en Santiago, se entregaron a la Fiscalía de esta jurisdicción de Santiago de los Caballeros. O sea, estos 2 jóvenes eran buscados también con relación a la Operación Falcón y decidieron entregarse. O sea que hasta ahora queda pendiente de apresar el señor Eric Mosquera Polanco, a quien se les indica como el jefe de el cerebro entramado, ligado supuestamente, de acuerdo a la acusación del Ministerio Público, a tráfico de drogas ilícitas y lavado de activos. Miguel Torres, adelante. Así es. Ok, muchas gracias, Atahualpa Ramírez. Estamos en esta parte que corresponde al café con leche de Mañana Boreal, un tema controvertido. Señores, los diputados de la República no leen la Constitución cuando van a emitir una resolución. Muy fácil, han dispuesto una disposición para que la Biblia se lea en las escuelas de manera obligatoria. Creo que eso es contraproducente si revisamos que la Constitución de la República establece que somos un Estado laico independiente del credo. Entonces, yo no tengo nada en contra de que se lea. Es un libro completo, el más leído, con mucha cultura, con mucha historia, con mucha geografía, hasta con poesía. Incluso hay metáforas, proverbios, donde el mismo Señor, el mismo Dios, habla, por ejemplo, de regar semillas. En un momento regó semillas cerca del mar y fueron estas sustraídas por las aves. Pero también expresiones como el que tenga oído para oír, que oiga. Y no lo dijo de manera obligada. Entonces, otro choque que puede producirse cuando tú llevas la Biblia, lees la Biblia en la escuela, te vas a encontrar con personas, hijos de padres y madres que son ateos o que pertenecen, por ejemplo, a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que tienen a José Smith. Esa es una entidad religiosa revelacionista. José Smith tiene el término de la apostasía, que no es más que el divorcio de las verdaderas creencias. Entonces ellos entienden que tienen el verdadero dogma, la verdadera doctrina, y yo creo que es un poco complicado. Eso debe ser espontáneo, no debe ser de manera obligatoria. Ese es mi parecer. Bueno, yo creo que hay una imprecisión de parte tuya, porque nunca se ha dicho que va a ser obligatoria. Yo no vi que lo metieron en el pensum. Tal día, Biblia. Yo no he visto eso. La van a regar, la van a entregar, la van a dar. Cada quien hará con eso lo que le dé la gana. Ok. Pero no han dicho que sea obligatorio. Es para discutirse el asunto. Cada uno tendrá su criterio acerca de eso. Yo estoy de acuerdo con que usted puede creer lo que a usted le dé la gana y la Constitución me respalda en ese pensar. Mire, hay un pleito. Exacto. Sí, pero Danilo, uno lo nota. Ajá. El asunto es, hay libertad de credo para la ciudadanía. El tema es dentro de la educación y es verdad. Pues yo veía ¿cómo se llama? Algunos capítulos de la educación virtual, la del año pasado, porque para mí era interesante, por todo lo que tenga que ver con medios de comunicación, para mí es interesante. Y quería ver un sistema que era novedoso. Yo creo que tuvo muchas cosas buenas,
fue montado rápido, no es algo que se planificó 10 años, sino fue una respuesta. Por lo tanto, tenía que tener fallo. O sea, fue un esfuerzo. Y me ponía a verlo porque además eso era grabado. Era un aula virtual. Era un espacio con ese verde. Atahualpa conoce bien eso porque tiene estudios así. Para la rotura del croma, lo que llamamos por su sigla en inglés el chroma key. Y lo hacía muy bien. Y yo llegué a ver rezos. No sé qué libertad es esa. Yo no sé si lo hacen en todos los cursos o era algún maestro, cosa, pero sabemos la presión de algunas religiones para que se coloque. Y religiones que además a su vez se oponen a la educación sexual en las escuelas. Un contrasentido. ¿Me entiendes? La educación tiene que ser laica. Ahora, hacer como hacen en países más desarrollados, que el elemento religioso se da como antropología, que quiere decir que como parte de la historia de la cultura, se da una explicación de las distintas religiones que hay en el mundo y cuáles son sus características, porque son realidades culturales, no pueden estar al margen del conocimiento. Ahora, que se imponga una religión como condición, ya eso es lo que no es apropiado. Esa es la situación. Sí. Miren, hay unos pleitos que se dan y que en realidad son pleitos en la sociedad, pero nos llegan como rabizas. En la visita del presidente de la República a Nueva York, hubo una protesta delante del presidente, que le pedían una cosa, que vote a Macarrulla. Hoy hay una actividad en la capital para que voten a Macarrulla. Y para los próximos días están convocando para una actividad de masa en la Plaza de la Bandera para que voten a Macarrulla. Todo el mundo sabe que Macarrulla representa en el gobierno y en lo personal a un grupo económico muy poderoso del país. Esa protesta en Nueva York, la de aquí, la de la Plaza de la Bandera, ¿es espontánea? ¿O están mudando gente para que pellizquen al presidente por ahí? El presidente, tal parece, como uno lo ve, nota en eso, de darle aquiescencia a esas peticiones. Pero tal parece que son grupos económicos que compiten con los bichini que están detrás de la cabeza de Macarrulla. Esos son de los pleitos que existen en tu entorno y que tú tienes, que lo que te llegan son algunos efluvios, porque no se enfrentan de manera directa. Pero eso le hace daño al presidente y a su gobierno, porque cualquier movimiento de masa, de inconformidad con la forma como actúa el gobierno, no le beneficia para sus proyectos. Eso es verdad, eso es verdad. Mira, pero volvamos a Nueva York de un brinquito, porque Danilo señaló que Leonel estaba en Nueva York. Hizo una serie de actividades, pero bueno, en una juramentación, porque en los medios de comunicación figuró que Leonel había ido a juramentar 4.500 nuevos miembros de la Fuerza del Pueblo, provenientes probablemente del PLD, provenientes quizás de otros litorales y quizás alguna gente que incursione en política por primera vez, bueno, lo que sea. Y como ahí vive 2 millones de dominicanos, al presidente de la República lo llevó una razón, a Leonel lo lleva otro y a Domínguez Brito otra, ¿verdad? Uno por política de Estado y otro por políticas partidarias. ¿Qué pasa? En su intervención, Leonel se refirió a que ya la Junta, como lo reconoce como partido mayoritario, le permite un respirito económico a ese partido que es nuevo, porque él dice que ya estaban casi en cuidados intensivos, o sea, no alaban aire. Y dice, tenemos que apoyarnos en nuestras propias capacidades y daremos lo que se pueda. El que dé $1, el que dé 5, el que pueda dar 20, el que pueda dar 30. Lo que garantizo es que en la Fuerza del Pueblo jamás va a penetrar el dinero del narcotráfico, afirmó
de manera contundente o con énfasis. Obviamente, una declaración política, porque si, ¿quién es el contendiente de Leonel Fernández? El que esté en la presidencia de la República, porque si él es presidente, él puede competir con Danilo por ver quién llega, pero a quien él tiene que vencer es a Luis Abinader, que tiene una política de Estado de persecución al narcotráfico y a otras formas de criminalidad y de delito, ¿verdad? Y sobre todo de corrupción administrativa. Aunque hay otros flecos por ahí que no le hace caso, pero bueno, la gente se queja y porque aquello no le entra tan bien. Pero en el caso de Leonel, que es el punto, qué bueno que lo dijera, porque ahora uno le da seguimiento. Si Leonel dice que en la fuerza del pueblo no va a haber dinero al narcotráfico, pues ya estamos avanzando, porque por primera vez un líder político se compromete en eso. Por lo tanto, uno le dará seguimiento después que no aparezca un narcotraficante en el desarrollo de la fuerza del pueblo o en una campaña. Dice que yo no sabía que fulano de tal, porque yo tengo dudas de que en este país nadie sepa quién era fulano de tal. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Porque cuando tú eres el candidato, es probablemente que tú no conozcas a Mengano, pero fulano de tal, que es jefe de campaña tuyo, o uno de los integrantes del equipo de campaña, te lleva a alguien que va a poner dinero. Porque tú no le preguntas, ¿y quién es esa gente? ¿De dónde viene ese dinero? No preguntan nada, le echan mano a ese dinero y no le arrancan el brazo al que se lo ofrece de casualidad. Entonces, aquí todo el mundo sabe de dónde viene lo cual. Pues. Así es que Leonel, que sepa que está dejando su palabra empeñada, ¿verdad? Usted lo dijo en Nueva York, muy espontáneamente, que en su partido no va a haber dinero. Qué bueno, ojalá todos se comprometan con eso así, para que por lo menos de aquí en adelante no volvamos a tener eso. Randy, lo que él está diciendo es que ellos tienen un sedazo y que lo van a usar, que es lo que no ha hecho ni el PLD ni el PRM, porque de la Fuerza del Pueblo tú no puedes hablar, porque es un partido incipiente, pero los partidos de tradición del país tienen la forma de cómo sedacear. Claro. Porque tampoco van a permitir que los terroristas también invadan los partidos. Pero se hacen de la vista gorda cuando esos cheles llegan. Se hacen de la vista gorda. Tú y yo sabemos, Danilo, que el PLD en su principio tenía sedazo. No digamos para el narcotráfico, que ni se hablaba de eso. Había sedazo hasta para gente por mal comportamiento. Sí, hasta para los tigres, hasta para los mujeriegos habían que, yo recuerdo que decían, pero eso no es un partido, eso es una religión. Una logia. Y le decían los testigos de Juan Bo, por parafrasear a los testigos de Jehová. Pero ellos son los testigos de Juan Bo para meterse ahí, hay que ser religioso. ¿Y qué pasó después? Tú ves, ese es el problema. No es en el nacimiento, es en la adultez. Finalmente, las escuelas secundarias en Kabul, en Afganistán, se caen los presagios de que podría haber apertura después de todo lo que ha pasado. Resulta que las clases comenzaron el pasado sábado. Pues ni niñas ni profesoras. Entonces, concluyo diciendo que el departamento, para poner en práctica, para hacer cumplir esto, que en 1996 y el año 2001 desplegó la llamada policía de la moralidad en las calles para hacer cumplir la estricta interpretación de los talibanes de la ley religiosa islámica conocida como Sharia. ¡Qué barbaridad! Mujeres excluidas a esta altura de juegos. Atención a los ciudadanos que se han estado hablando. Con permiso, Atahualpa, es que ellos... Ajá. No, y va a cerrar con la información del tiempo que nos está llegando. No, pero déjame, con permiso, antes de tú hacer eso, déjame decirle algo a lo que dice Miguel. Miguel, que nosotros no podemos tratar de entender a esa gente partiendo de nuestro punto cultural. Yo oí a un líder talibán diciendo que lo peor que podía haber en el mundo eran los rusos, porque hicieron el gran daño
de enseñar a leer y a escribir a sus muchachas. Desde este punto de vista cultural, desde aquí, no lo podemos entender, pero para ello eso es palabra de Dios. Sí, pero eso es verdad, pero hay una declaración universal de los derechos humanos que se lo dio la mayoría de los países del planeta. Un país tiene derecho a la libre determinación dentro del juego de las ideas, pero que un ser humano decida que otro ser humano tiene que ser analfabeto, sirviente, que no puede mirarle la cara, que el hombre puede abofetearle en público. Yo sé, yo entiendo tu punto de vista, Danilo. Eso es una cultura. Pero los dictadores podrían decir, bueno, nadie me puede quitar de dictador. Trujillo pudo haber dicho, ah, no, pero esta es la cultura mía, espérate, hay que respetármela. Hubo que agarrarlo un 30 de mayo del 61 en el malecón de la capital y entrarle al balazo. Porque él tenía, de la base de su cultura, sometido a la gente, perseguía, mataba, violaba, se robó el dinero público. Yo entiendo lo que son culturas. Ahora, tiene que haber una cosa en la cultura. Ahora, cuando esté en vida, el futuro y la integridad humana, no puede haber respeto a la cultura. Ahí lo sentimos. Oye, desde mi punto de vista, respeto las posiciones contrarias, pero hay un límite. Cuando usted es un abusador humano, un criminal, un que somete a otro ser humano, no hay otra cosa que no sea enfrentarlo y darle al otro ser humano la misma categoría de ser humano que aquel que lo inculca. De ahí para adelante, que hagan leyes, constituciones, lo que quieran, pero tiene que haber condiciones igualitarias. Eso que un hombre, porque la biología lo hizo hombre, y a otro que es mujer porque la biología le hizo mujer. El hombre puede hacer de la mujer lo que le dé la gana, llevarla, someterla, envilecerla, golpearla, maltratarla, limitar su capacidad de aprender como ser humano y que no le puedan poner la mano al guía de un vehículo porque sabe que le vamos a dar 72 latigazos. Es más, que alguno de la ¿cómo se llama? De los castigos es lapidarla, o sea, ponerla en un centro y entrarle a pedradas hasta matarla, porque ofendió, según ellos, la palabra de Mahoma, de quien sea. Sí. Eso es una creencia, eso no es una demostración, eso es una creencia. Por eso es que hacemos claro. Oye, una sociedad así, el resto de la humanidad, si tiene que unirse contra esa forma tan infame, y mira que yo soy partidario de la autodeterminación de los pueblos, pero dentro de una racionalidad, sobre la base de que usted es una bestia y tiene un sistema bestial de someter a los otros. La Declaración Universal de los Derechos Humanos dice, entre otras cosas, el legítimo derecho a la rebelión contra la tiranía y la opresión. ¿Ustedes se acuerdan del programa de Noti Tiempo? Ese preámbulo era la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Exacto. El preámbulo. Ahora, te estoy viendo muy mal, porque según un talibán, la ONU y los derechos humanos y tú son unos infieles y merecen la muerte por estar en contra de lo que dijo Alá. Pero eso es, por eso tú ves la posición mía en la escuela con las religiones. Yo respeto las religiones. Usted cree, si usted quiere, ese es su derecho. Ahora lo que usted no me lo va a imponer a mí. Ahí sí aparece el rebelde Randy Ortiz. Yo creo en lo que usted cree. Es más, voy más lejos, Danilo. Yo me sacrifico defendiendo tu derecho a que tú creas en lo que tú quieras creer. El derecho a la libertad de creer. Ahora, cuando esa creencia de otro me la quieren imponer a mí contra mi propia voluntad, no la vemos ahí mismo. Ahí el diplomático Randy Ortiz desaparece. Ahí aparece el guerrillero. Porque yo tengo derecho a mi propia autodeterminación. Y esos tipos creen que sobre la base de que un libro que lo escribió una gente que dicen ellos que es sagrado, que dicen ellos, porque eso no es prueba, eso es creencia. Que yo soy infiel porque no pienso como tú. Pero el bate de aluminio existe, acércate.
Tú ves, es que no puede ser así. Estás hablando con un occidental y un infiel. Que vengan para acá con su infidelidad. Por eso, bienaventurados los árabes que vinieron a Santiago y se aposentaron en la 16 de agosto y crearon Bader, un kipe caliente y una cerveza bien fría. Eso es decencia, eso es cultura. Señores, gracias por la atención. Para mañana martes se está anunciando una vaguada asociada a la tormenta tropical Peter, Sí. que a su paso por el norte de Puerto Rico estará generando de manera indirecta aguaceros, tronadas, relámpagos, tormentas eléctricas y ráfagas de vientos, principalmente hacia las regiones noreste, sureste, incluyendo algunos municipios del Gran Santo Domingo y la Cordillera Central. O sea que tendremos a partir de mañana agua aquí en gran parte del territorio nacional. Eso huele a chambre y a sancocho de habichuelas. Ya. Gracias, que la semana sea productiva con la gracia de Dios. Feliz resto del día. Nos vemos mañana, nueva vez temprano, en Mañana Boreal y luego en este Café con Leche. Siga con la programación de Boreal Televisión. Buenos días. Boreal Televisión presentó Estás viendo Boreal Televisión, voz dominicana.